Médicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con los temas para el ENARM 2024. Estamos ya en la penúltima parte de obstetricia. Entonces vamos a revisar porque sí hay muchos temas que tratar. Vamos a empezar con uno importante que es la violencia obstétrica, ¿ok? Tenemos definiciones que se han preguntado en el ENARM. Como tal, se define como cualquier acción o omisión basada en el género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y tiene dos variantes. Uno, que tenga lugar al interior de la familia o cualquier otra situación interpersonal, o que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier otra persona. Otras definiciones: violencia familiar, acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar su relación. Otra es abandono, al acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y obviamente ponen en peligro la salud. Maltrato físico, acto de agresión que causa daño físico. Maltrato psicológico, acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. Maltrato sexual, acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas. Y maltrato económico, acto de control o negación de injerencia al ingreso o patrimonio familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una persona de cualquier edad y sexo a prácticas que vulneren su libertad e integridad física. Entonces, ¿por qué revisamos esta norma? Pues porque se ha preguntado en estos en ARMS, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice, el trato amable a la paciente hospitalizada en trabajo de parto favorecerá todas estas situaciones en cuanto a la violencia obstétrica. Por ejemplo, un apoyo continuo permite que aumente o se asocia al incremento en el parto vaginal espontáneo, disminución del uso de analgesia, disminución de la insatisfacción, disminución del índice de cesáreas, disminución del parto vaginal instrumentado y disminución en el uso de analgesia regional. A su vez, un acompañamiento continuo favorecerá la detección de complicaciones o signos de alarma de forma temprana, lo cual, pues a su vez, nos apoya. No hay efectos dañinos comprobados a causa del acompañamiento continuo. Y aquí tenemos algunos tipos de violencia obstétrica, ¿no? Falta de consentimiento, falta de dignidad, discriminación, abandono o negligencia, retención o amenaza y finalmente falta de confidencialidad. Una vez que hicimos este pequeño repaso, ahora sí continuamos con los temas de obstetricia, ¿ok? Aquí vamos a tener el parto pretérmino. Se define como la presencia de contracciones uterinas, o sea, más de 4 en 20 minutos o más de 8 en una hora, que se asocian a cambios cervicales. Pero aquí vamos a tener que es de 20 milímetros o fibronectina fetal positiva que se asocia a longitud cervical de 29 a 20 milímetros, que se documenten con membranas amnióticas íntegras de las 20,1 a las 36 semanas con 6 días. Esto está clarísimo, ¿no? Porque como a diferencia de lo que revisábamos en la primera clase, vemos que los cambios cervicales, pues la fase era hasta que teníamos la fase uno, pues más o menos ya empezaba a partir de los 4 centímetros. Y también vemos esto importante, ¿no? Que tenemos las membranas amnióticas íntegras, entonces no estamos ante un evento que ya sea inminente, todavía se puede retrasar. La clasificación va a ser de acuerdo a la edad gestacional. Un parto pretérmino muy temprano es aquel que nace entre las 20 semanas con 0 días hasta las 23 semanas con 6 días. El pretérmino temprano, aquel que va de las 24 semanas 0 días hasta las 33 semanas 6 días. Y el pretérmino tardío, de las 34 semanas 0 días a las 36 semanas con 6 días. Muy bien. De su prevención tenemos algunos elementos importantes. Por ejemplo, tenemos aquí, y lo veíamos ya desde la primera clase, el sistema de cuantificación de riesgo de Papernik modificado por Koenig y Creasy se asigna puntos del 1 al 10 para clasificar los factores de riesgo en el parto pretérmino. Y una puntuación de más de 10 es un alto riesgo de trabajo de parto pretérmino. Solamente necesitas saber que ese es el punto de corte, no te tienes que aprender la escala. Y también identificar factores de riesgo para parto pretérmino. Tenemos los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables están la edad,
raza, antecedente de cono cervical, sangrado transvaginal en el segundo trimestre o técnicas de reproducción asistida. Y los modificables, el IMC, tabaquismo, así como enfermedad periodontal. Vean cómo ya habíamos visto en la parte de odonto que se asociaba a parto pretérmino y la misma GPC nos lo recuerda amablemente. En cuanto a abordaje, vemos que se recomienda tomar como punto de corte la medición de la longitud cervical por ecografía. Para riesgo de parto pretérmino, menos de 15 milímetros a las 15 semanas de gestación y menos de 25 milímetros a las 24 semanas de gestación. O yo me lo aprendí como 15 a la 15, 25 a la 25. A su vez, la fibronectina fetal en las secreciones después de la semana 22 es un marcador de disrupción de la interfase coriodecidual. Por lo tanto, se asocia a 6 veces más posibilidad de parto pretérmino. ¿Ok? Aquí tenemos el índice tocolítico de Gruber-Baumgarten, el cual pues también nos va a apoyar para la probabilidad de trabajo de parto pretérmino. El cuadro clínico, como vemos aquí, la amenaza de parto pretérmino se establece con presencia de contracciones uterinas con frecuencia de 2 en 10 minutos o 4 en 20 minutos, que es la que veíamos en la definición, y 8 en 60 minutos, acompañada de las siguientes. Una dilatación cervical igual o menor a 3 centímetros, que recordemos pues es lo que nos divide del inicio de la fase uno, borramiento de menos del 50% o cambios cervicales por medición detectados por estudios de seguimiento sonográfico, que ya habíamos visto, ¿no? 15 milímetros a la semana 15, 25 milímetros a las 24 semanas de gestación. Otros signos y síntomas tempranos van a ser contracciones suaves y regulares, dolor en espalda baja, sensación de presión en la vagina y secreción vaginal de mucosidad. El diagnóstico de parto pretérmino, ahora sí, no amenaza. El parto pretérmino como tal va a ser con actividad uterina, o sea, 4 contracciones en 20 minutos o más de 8 en 60, acompañado de cambios cervicales, como dilatación cervical de más de 3 centímetros, un borramiento de más de 80 y con o sin membranas amnióticas íntegras. ¿Ok? Para el tratamiento se puede recomendar tocolisis, aunque no ha demostrado que mejore los resultados neonatales. La tocolisis lo que te va a otorgar es un tiempo para la administración de corticoides prenatales. Nada más es por eso, para que le puedas poner el tratamiento de maduración pulmonar. No tiene otro objetivo. Y la terapia tocolítica va a incluir betamiméticos, sulfato de magnesio, bloqueadores de canal de calcio como el nifedipino, los nitratos y también los bloqueadores de receptor de oxitocina, donde el que te dice como tratamiento de primera línea de todos estos, la GPC, al final te lo coloca y es el nifedipino, ¿ok? Recuerda, el nifedipino es el tocolítico de primera línea. Vamos a hablar ahora de los corticosteroides. Recuerda que la terapia antenatal con corticosteroides debe administrarse en mujeres con embarazos de menos de 38 semanas, pues ya habíamos visto que después es un parto a término y ya no requiere, ¿ok? Recuerda siempre que tenemos estos dos, betametasona y dexametasona. Betametasona se da en dos dosis de 12 miligramos cada 24 horas y dexametasona son 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas. Yo siempre me lo aprendí así. Betametasona es son 2, entonces 2 por 12 son 24. Y dexametasona es de hexa, son 6. 6 por 4, 24, ¿ok? Así es como yo me lo aprendí. Como dice aquí, y después la GPC, se recomienda la administración de sulfato de magnesio por 24 horas en mujeres con parto pretérmino para reducir el riesgo de parálisis cerebral. Y aquí nos dice esquema de neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. De inicio 4 gramos en infusión para media hora y después 1 gramo por hora durante 12 horas y suspender. Este es el algoritmo para el parto pretérmino que nos ofrece la GPC. Tenemos paciente con embarazo de más de 22 semanas de gestación que presenta contracciones suaves irregulares, un dolor en la espalda baja, sensación de presión vaginal, secreción vaginal con mucosidad que puede ser clara, rosada o ligeramente con sangre. Presenta índice de Gruber-Baumgarten más de 5, ese era el punto de corte. Sí, es un parto pretérmino. ¿No? Entonces, vamos a ver. Si tenemos, como veíamos aquí, ¿no? Por ultrasonido, ven cómo la GPS se vuelve a sí misma, ¿no? A referir. Una longitud cervical de menos de 15 milímetros o fibronectina positiva. Si no, entonces
Descartamos el diagnóstico. Si sí, estamos ante una amenaza de parto pretérmino. Se hospitaliza, se inicia tocolisis, se solicita examen general de orina y cultivo vaginal, porque recuerda, bacteriuria sintomática en el embarazo se trata. Y obviamente cualquier infección vaginal en el embarazo se trata. Presenta embarazo entre las 28 y las 37 semanas. Si sí, iniciamos la terapia antenatal con corticosteroides. Ya vimos, betametasona o dexametasona. Si no está dentro de este periodo, pues entonces, con remisión de sintomatología, egreso hospitalario y seguimiento con la longitud cervical cada 2 semanas hasta que nazca el niño. Muy bien. Eso es todo por parto pretérmino. Vamos a hablar de ruptura prematura de membranas. Esta se define como la solución de continuidad de las membranas coriamnióticas y se presentará antes del inicio del trabajo de parto y ocurrirá hasta en el 10% de las gestaciones. Siempre recuerda que la ruptura de membranas de pretérmino es aquella que se presenta antes de las 37 semanas de gestación. Y yo creo que es importante que ya vayas recordando de aquí al ENARM que siempre tu punto de corte para pensar en casi cualquier intervención en gineco o en la obstetricia va a ser a la semana 37 porque son los pretérminos, ¿no? Y casi siempre van a ser enfocadas al esquema de maduración pulmonar. Clasificación. La ruptura prematura de membranas puede ser previable justamente antes de las 23 semanas de gestación, que coincidiría con la definición de aborto. Remota al término antes de las 32 semanas de gestación y cercana al término de la 32 a la 36 semanas de gestación. ¿Ok? Vamos a hablar del diagnóstico de estos pacientes. El pilar diagnóstico actualmente es la salida del líquido transvaginal, así como la presencia del líquido a través del orificio cervical. Está muy sencillo, ¿no? Ahora, después nos dice que la prueba de nitracina nos va a ayudar a evaluar el pH de las paredes vaginales o fondo de saco posterior. Generalmente el pH vaginal, recuerda porque incluso esa es la pregunta del ENARM, es de 4,5 a 6, mientras que el líquido amniótico es algo más alcalino, 7,1 a 7,3. Y después nos dice que la cristalografía tiene una sensibilidad del 88%, mientras que la nitracina 93%. Por lo tanto, la más sensible va a ser la nitracina. La cristalografía, que es la imagen en el lecho, puede tener falsos negativos en caso de que esté contaminada con sangre, moco cervical, semen o incluso huellas digitales en la laminilla. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la ruptura prematura de membranas? ¿Ok? Cuando tenemos la viabilidad fetal y estamos antes de las 32 semanas, o sea, si estamos entre la 23 y la 32, realmente no hay alguna contraindicación y únicamente requieren tratamiento conservador. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El curso de esteroides prenatales. Es todo, otra vez. Betametasona, 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. O dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Como te das cuenta, el tratamiento va a requerir siempre al menos 2 días de tratamiento con corticosteroides. Y no se recomienda el uso de tocolisis profiláctica ni terapéutica en pacientes con ruptura prematura de membranas, porque se asocia a infección. La terapia antibiótica también se recomienda en el manejo conservador de ruptura prematura de membranas, con el objetivo de prevenir la infección intrauterina ascendente. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar ampicilina y eritromicina intravenosa durante 2 días, seguido de amoxicilina y eritromicina 5 días, cuando tenemos una edad gestacional de menos de 34 semanas. Y en pacientes con embarazos mayores de 34 semanas que presenten cerclaje, se recomienda la interrupción de la gestación. Aquí tenemos alguna pequeña anotación de la GPC. En el caso de que la madre esté infectada por HIV, se debe recomendar parto por cesárea en todas aquellas pacientes que tengan una carga viral de VIH mayor de 1000 copias. Toda mujer embarazada con infección por VIH también debe recibir una terapia antirretroviral con sidobudina intravenosa. Pues aquí, al inicio del trabajo de parto, ruptura de membranas y por lo menos 3 horas antes de la cesárea. Claro, siempre que esto sea posible, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo que nos ofrece la GPC? Historia clínica con datos de salida del líquido transvaginal. Realizamos una revisión vaginal. Analizamos el líquido amniótico en el canal cervical.
¿Hay líquido amniótico en el canal cervical? No. Seguimiento obstétrico. Sí. Estamos ante una ruptura de membranas. A partir de aquí revisamos la edad gestacional. Más de 34 semanas, interrumpimos el embarazo. Menos de 23 semanas, no es viable el niño, interrupción del embarazo. ¿Ok? Estamos entre las 24 y las 34 semanas, hay que ver si hay datos de coriamnitis. Si los hay, antibióticos, ceftriaxona, digo, ampicilina amikacina o ampicilina gentamicina, y se interrumpe el embarazo. ¿Ok? No hay datos de coriamnitis. Se da manejo conservador y ya revisamos. Corticosteroides para inducción de madurez pulmonar, antibióticos, pero aquí vimos que era ampicilina eritromicina. Vigilar datos clínicos maternos y fetales de coriamnitis, vigilancia fetal, reducir al mínimo los tactos vaginales y tocolíticos en caso de actividad uterina solamente los primeros 2 días en lo que empiezan a funcionar los corticosteroides, nada más. ¿Ok? Si durante este periodo ya encontramos sospecha de compromiso fetal o el producto tiene más de 34 semanas, interrupción del embarazo. Justamente vamos a hablar ahora de la corioamnitis, ¿ok? Amnionitis. Es la inflamación o infección de la placenta, el corion y el amnios, o sea, las membranas fetales, y puede ser definida clínica o histológicamente secundaria a infección polimicrobiana, donde los agentes más importantes van a ser ureaplasma urealítico, micoplasma hominis, así como las bacterias anaerobias gram negativas. Y lo importante, el estreptococo beta hemolítico y la cándida también van a tener su lugar durante esta infección, pero generalmente te van a preguntar los primeros que mencionamos, ¿no? Ureoplasma urealítico y micoplasma hominis. De hecho, estos a mí me los preguntaron en mi examen, por eso todavía los sigo recordando. Pero bueno, tenemos una fisiopatología interesante que nos podría ayudar a comprender un poco más sobre esta enfermedad. ¿Ok? Nos dice que tenemos primero una vía ascendente, la cual es la más frecuente a través de la migración de microorganismos de vagina o cervix. Después tenemos la vía hematógena por diseminación transplacentaria, la vía retrógrada a través de la cavidad peritoneal y por una complicación de procedimientos invasivos, como la amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales, cordocentesis y fetoscopías. Ahí, de hecho, me preguntaron eso en el ENAR. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para presentar coriamnitis? Aquí tenemos una lista enorme, pero los más importantes y los que más he analizado que aparecen tanto en el ENAR como en simuladores son ruptura prematura de membranas de larga evolución, un trabajo de parto prolongado de más de 8 horas, tactos frecuentes, más de 4 durante la evaluación de la paciente, sobre todo, ¿no? Cuando durante el pase de visita pasa el MIP, el R1, 2, 3, 4 y el escrito de gineco, líquido amniótico meconial, vaginosis bacteriana o infecciones de transmisión sexual e incluso colonización vaginal por ureaplasma, y técnicas invasivas de diagnóstico y tratamiento, como amniocentesis, fetoscopías y cordocentesis. Agentes etiológicos, ya lo hemos revisado, la mayoría son polimicrobianas hasta en el 67% de los casos. Pero si se logra aislar un solo agente, sí vamos a tener cierto predominio. Por ejemplo, el más frecuente con un 47% es el uroplasma urealítico. Después viene Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis y bacteroides. Y en tercer lugar aparece Streptococo del grupo B, gram negativos como E. coli y finalmente Listeria monocitógenes. Pero los que más te van a preguntar siempre van a ser, uno, que sea una infección polimicrobiana. Si te pide un agente específico, es ureaplasma urealítico y en segundo lugar, micoplasma hominis. La clasificación puede ser subclínica o clínica. La subclínica, pues obviamente ya tenemos infiltración de las membranas fetales por leucocitos, que pueden estar hasta en el 20% de los partos a término y en el 50% de los prematuros. Y después la coriamnitis clínica, ahora sí tenemos datos de infección, ¿no? O sea, SIRS, pero ahorita lo revisamos, que son los criterios de Gibbs. Se encuentran del 1 al 2% de los partos a término y hasta en el 10% de los prematuros. ¿Ok? Los criterios de Gibbs te los tienes que saber porque sí o sí te la van a preguntar. Es una de las preguntas que año con año se hacen en el ENAR, entonces vale la pena que sí te la aprendas. ¿Y cuáles son? Fiebre mayor o igual a 38 grados, hipersensibilidad uterina, taquicardia materna, o sea, de más de 100 latidos por minuto,
taquicardia fetal de más de 160 latidos por minuto, líquido amniótico fétido o purulento, así como descarga vaginal fétida o purulenta. Como nos dice aquí, los criterios de Gibbs van a ser una temperatura de más de 38 grados y uno o más de los criterios previamente descritos. O sea, si tienes fiebre de más de 38 con hipersensibilidad uterina, probablemente tengas coriamnitis. Si tienes fiebre, taquicardia materna de más de 100 latidos por minuto, hay que descartar coriamnitis. Si tienes fiebre y descarga vaginal fétido purulenta, probablemente tengas coriamnitis. Presta mucha atención a estos datos durante tu examen porque se puede confundir, por ejemplo, con el aborto séptico. Auxiliares diagnósticos, nos dice la GPC, el perfil biofísico, cuando es menor o igual a 7, 24 horas previas a la interrupción del embarazo, es un factor predictivo de sepsis neonatal. Hay que tener cuidado. Para el tratamiento, tenemos varios esquemas antibióticos. Por ejemplo, tenemos ampicilina, 1 gramo IV cada 6 horas, más gentamicina, 3 a 5 miligramos kilo día dividido en dos dosis. De segunda línea tenemos clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, más amicacina, 500 miligramos cada 12 horas. Finalmente, tenemos penicilina cristalina, 5 millones de unidades cada 6 horas, más gentamicina, 3 a 5 miligramos kilo día, más metronidazol, 500 IV cada 12 horas. Después, eritro, 500 a 1 gramo vía oral cada 6 a 8 horas. Y en la subclínica se recomienda ampigenta también. Entonces, para que tú recuerdes rápido, el tratamiento de coriamnitis es ampicilina, 1 gramo cada 6 horas y gentamicina, 3 miligramos kilo día en dos dosis. Este es el tratamiento que deberías utilizar de primera línea. Si tu paciente es alérgica a las penicilinas, cambias a clindamicina más amicacina. No hay más. Vamos a hablar ahora de hemorragia obstétrica. Esta se define como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros en la última GPC, porque antes era más de 1000. Y ahora tenemos menor cuando la pérdida oscila entre los 500 y los 1000 mililitros, mayor cuando la hemorragia es de más de 1000 mililitros, moderada cuando la pérdida se encuentra entre 1000 y 2000 y severa cuando es de más de 2000. ¿Ok? Hay que prestar muchísima atención a estas definiciones porque te las pueden preguntar así nada más. La clasificación puede ser anteparto, cuando obviamente es antes del parto, y posparto. La primaria va a ser 24 horas posteriores al parto. Cuando es mayor de 500 mililitros en el parto vaginal y más de 1000 en la cesárea. Y secundaria, cuando se presenta 24 horas posteriores al parto y hasta las 6 semanas del puerperio. Muy bien. La etiología, recuerda que las causas de la hemorragia obstétrica son las que siempre hemos conocido desde la carrera. Las 4 Ts. Tono por atonía uterina, tejido por retención de restos placentarios, trauma por lesión cervical o vaginal durante el parto y trombosis por alteraciones de la coagulación. ¿Ok? La hemorragia obstétrica también puede causar un choque hipovolémico, que va a ser en este caso un choque hemorrágico. Como vemos aquí, siempre recuerda, así como vimos en el ATLS, los primeros signos de choque van a ser taquicardia, así como aumento de la resistencia vascular sistémica. Y estos, pues, incluso pueden ser enmascarados por el embarazo, porque veíamos que eran los cambios fisiológicos. Pero hay que estar al pendiente de esos pequeños cambios, pues el colapso hemodinámico va a suceder hasta que se pierde al menos la tercera parte del volumen circulante. Para esto, la GPC nos recomienda la regla de los 30, que nos va a ayudar a estimar la pérdida sanguínea. Por ejemplo, si la presión arterial sistólica de la paciente disminuye en un 30%, la frecuencia cardíaca aumenta en 30% su basal, la respiratoria aumenta más de 30 por minuto, o la hemoglobina o el hematocrito caen en un 30%, así como la uresis disminuye a menos de 30 mililitros hora, ya es probable que la paciente haya perdido el 30% de su volumen sanguíneo, ¿ok? No es la más precisa, pero es una forma muy rápida de recordar si ya estamos quizá ante datos de choque. Y es importante porque, por ejemplo, si la paciente llegó con una frecuencia cardíaca de 110 y tú la encuentras en 80, quizá pienses, ah, está normal, pero pues realmente ya perdió mucho. Más bien, siguió con 90, perdón. Si la paciente llega con una frecuencia cardíaca de 90 y la ves en 120, o sea, sí hay que pensar en quizá en dolor o alguna otra situación, pero si te estás sumando a que está respirando rápido o
a que ya está orinando poquito, quizá deberías preguntarte si no está en un choque. En cuanto a la prevención, las medidas que han demostrado reducir la incidencia de la hemorragia posparto son el pinzamiento tardío del cordón umbilical, la tracción controlada del cordón umbilical, la administración profiláctica de uterotónicos posterior a la expulsión del hombro anterior con oxitocina o carbetocina. ¿Qué otras intervenciones pueden ser evitar el trabajo de parto prolongado, producir el mínimo traumatismo durante el parto vaginal asistido, tratar la anemia en el embarazo, ya vimos con suplementación de hierro, y la identificación de placenta previa o acretismo placentario por ultrasonido? El manejo inicial, lo mismo que en cualquier otro paciente que esté en choque hemorrágico. Uno, siempre pedir ayuda, siempre. Así lo veíamos en el ACLS, en el BLS, en el ATLS, y la hemorragia obstétrica no tiene por qué ser diferente. Después, el ABCDE, ¿no? Nos dice aquí lo primero, evaluar la vía aérea y también te dice que aumentes la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la FiO2, a más de 40%. Canalizas dos venas con catéteres de al menos 14 Gauss. Rápida infusión con líquidos, idealmente tibios. Muestras de sangre para valorar biometría hemática completa. Pruebas de coagulación que incluyan fibrinógeno. También para medir urea y electrolitos, ¿no? Todos estos pues, pueden alterar la coagulación, más que nada va por eso. Tener disponibles por lo menos 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 de plasma. Monitoreo de frecuencia cardíaca, pulso, saturación de oxígeno y presión arterial. Colocar sonda Foley de por lo menos 16 French. Balance de líquidos y mantener la temperatura. Justamente la GPC nos recomienda la técnica de SEA como control temporal de la hemorragia obstétrica para identificar las causas del sangrado y antes de su traslado a quirófano u otra unidad hospitalaria. El tratamiento, mismo tratamiento que en el choque. Cristaloides a dosis de 30 mililitros kilo durante la fase de resucitación. Después se puede considerar el taponamiento con balón intrauterino como primera línea en el caso de atonía uterina. Después puedes continuar con ligadura de vasos uterinos, con desarterialización de arterias uterinas, después las ligaduras de las ováricas y finalmente la de las hipogástricas. Y finalmente histerectomía urgente en caso de que todas las opciones anteriores fallen. Ok, entonces, uno es el manejo inicial, que va a ser el tratamiento del choque en general. Cristaloides, 30 mililitros kilo. Ya que estás pasando los cristaloides, tu primera opción, ahora sí va a ser el taponamiento, en caso de atonía, va a ser el taponamiento con balón intrauterino. Si eso no funcionó, puedes realizar desarterialización de arterias uterinas, después ligadura de las arterias ováricas y posteriormente ligadura de las arterias hipogástricas. Si eso no funciona, toca hacer histerectomía. Este es el algoritmo, ¿ok? Mujer con sangrado vaginal. Primero determinar la causa del sangrado. Tus 4T, otra vez, ¿ok? Vamos a recordarlas para que no quede duda. Tono por atonía uterina, tejido por retención de restos placentarios, trauma por lesión cervical o vaginal durante el parto y trombosis por alteraciones de la coagulación. Ok. Estimamos el sangrado y comenzamos la monitorización. Presión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar, estado neurológico o índice de choque. Ok. Primero, hay que ver si la paciente continúa en embarazo, hay que ver si hay signos sugestivos de choque, que son hipotensión, con una presión arterial sistólica de menos de 90 o disminución de la sistólica mayor a 40, presión arterial media de menos de 60, frecuencia cardíaca de más de 120, un volumen urinario de menos de 0,5 mililitros kilo hora y un llenado capilar de más de 3 segundos. Ok, hagamos de cuenta que no está chocada. Entonces estamos ante una hemorragia obstétrica compensada. Únicamente reponemos líquidos, ya vimos 30 mililitros kilo, así como identificación y control de causas de hemorragia. Hay que valorar si no estamos ante un aborto, placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta inserta. Aquí no estamos valorando las 4T porque como tal no ha sucedido el parto, entonces probablemente sea una de estas. Y se debe valorar la interrupción del embarazo. Ok, en caso de que nuestro paciente esté en parto o en perpuerio, vamos a valorar otra vez si tiene datos sugestivos de choque. Si la paciente no tiene choque,
Entonces también estamos ante una hemorragia obstétrica compensada. Reposición de líquidos y como ahora sí ya pasó el parto o el puerperio, hay que identificar las 4T: atonía, retención de tejido, trauma o trombo, ¿no? Por definición de trombina. Ok, entonces, si es atonía, se trata con uterotónicos. Si es retención de tejido, se realiza revisión de cavidad bajo analgesia. Si es trauma, por reparación de desgarros. Y si es deficiencia de trombina, pues el plasma. Ok. ¿Persiste con sangrado? No, pues signos vitales, se valora tono uterino y sangrado transvaginal. Si continúa el sangrado, hay que ver si está en choque. Y ahora sí, en caso de que estuviéramos en un embarazo con choque, un parto con choque o que ya se trataron las cuatro principales causas y ahora sí presenta choque, pues entonces iniciamos el protocolo del ATLS, el mismito, ¿ok? A, B, C, D, E. Nada más que aquí te pone A de pida ayuda de activar código mater, B, asegurar la vía aérea, C, circulación, con restitución de líquidos hemoderivados, D, drugs, medicamentos, uterotónicos, evaluación del estado neurológico, E, de environment o ambiente, donde vamos a controlar la temperatura. Se le piden los laboratorios que ya mencionamos, ¿no? Biometría hemática, pruebas de coagulación, fibrinógeno y electrolitos. Se solicita TP y cruce. ¿Ok? Ya que está eso. Si la hemorragia obstétrica no está compensada, clasificamos el choque hemorrágico y vamos a pasar a este algoritmo, donde vamos a valorar la gravedad del choque. Si estamos ante un choque leve o moderado, continuamos. Cristaloides, 30 mililitros kilo, y mantenemos la meta de una TA sistólica de al menos 80 milímetros de mercurio o un índice de choque menor de 0,9. Estamos ante datos de hipoperfusión tisular y o sangrado activo, si no, infusión de soluciones y reevaluación del estado clínico y hemodinámico. Estamos ante datos de hipoperfusión, o sea, estamos ante un choque grave, entonces se realiza hemotransfusión de concentrados eritrocitarios y exámenes de laboratorio. Se solicita TP y TTP. Si están prolongados, estamos ante una coagulopatía y se debe iniciar protocolo de transfusión masiva, o sea, un concentrado eritrocitario, un plasmafreso congelado y 2 paquetes plaquetarios y exámenes de laboratorio. El fibrinógeno está de menos de 200 miligramos. En caso de que sí, se deben administrar crioprecipitados. Y continuamos con exámenes de laboratorio. Continuamos con el sangrado con TP o TTP prolongado si el fibrinógeno sigue a menos de 200, ¿sí? Entonces cirugía de control de daños y valoración por hematología. En caso de que cualquiera de estos haya sido negativo, pues únicamente hemotransfusión y vigilancia. Aquí tenemos la clasificación de la severidad de la hemorragia obstétrica, ¿ok? Donde tenemos la compensada y la no compensada. La compensada, vamos a tener una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto, una TA normal y no hay datos de hipoperfusión tisular. En la compensada, la pérdida sanguínea va a ser del 10 al 15%, con un volumen estimado de 700 a 1000 mililitros. En la no compensada, ahora sí tenemos choque hemorrágico leve, moderado y severo. El leve, tenemos una frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos por minuto, pero nada más, solo hay taquicardia. Recuerda siempre, lo vimos en ATLS, en ACLS y lo vemos otra vez en obstetricia. La primera manifestación de choque va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca a más de 100 latidos por minuto. Aquí la pérdida sanguínea va a ser aproximadamente de un 15 hasta un 30% y el volumen estimado de pérdida en mililitros va de 1000 a 2000 mililitros. El choque hemorrágico moderado aumenta la taquicardia hasta 140 latidos por minuto. Ahora sí ya tenemos alteraciones en la tensión arterial, con una sistólica de menos de 90 a una diastólica de menos de 60. Aquí la pérdida sanguínea estimada es de un 30 a un 40% y el volumen estimado de 2100 a 2800 mililitros. Finalmente, el choque hemorrágico severo, vamos a tener una frecuencia cardíaca de más de 140, una TA de menos de 90 a 60 y datos de severidad, ¿ok? Hipoperfusión más importante. La pérdida sanguínea va a ser de más del 40% con un volumen estimado de más de 2800 mililitros. O sea, imagínate nada más, ¿no? Todo ese sangradero. Esa es una pregunta que se hace comúnmente en el ENAR y de hecho la guía de práctica clínica nos da un apoyo visual.
donde nos dice la estimación del sangrado en la hemorragia obstétrica. Vemos que un apósito vaginal aproximadamente va a tener hasta 30 mililitros. Un pañal puede almacenar hasta 250 mililitros de sangre. Un riñón, 500 mililitros. El apósito vaginal más grande, 100 mililitros. Una compresa de 45 por 45, 350 mililitros. Si tenemos una hemorragia que está con derrame, pero solo esté limitada a la cama, van a ser aproximadamente 1000 mililitros. Una gasa de 10 por 10, 60 mililitros. Un sangrado o el diámetro de derrame sanguíneo en el piso, si es de 50 centímetros, aproximadamente son 500 ml, y si son 75 centímetros, aproximadamente son 1000 mililitros. Finalmente, una hemorragia que incluso está derramándose en piso se asocia aproximadamente a 2000 mililitros de sangrado, ¿ok? Entonces es muy importante que te sepas todas estas, vale la pena repasarlas diario, las vamos a colocar también nosotros en nuestras redes sociales para que te sea un poquito más fácil recordarla, pero sí es práctica constante para que puedas memorizarlas fácilmente. Muy bien, vamos a hablar de otras enfermedades. Aquí tenemos la diabetes gestacional. Esta se define como la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad y se reconoce por primera vez durante el embarazo y puede o no resolverse después de este. La diabetes pregestacional, por otro lado, se refiere a aquellas pacientes con diagnóstico previo de la patología o que se diagnosticaron en el primer trimestre. Datos importantes de la GPC. Los hijos con madres de diabetes pregestacional, comparados con hijos de embarazos no complicados, tienen un riesgo de hasta 10 veces mayor de presentar malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal y neonatal. Y esta es una pregunta que se hace año con año en el ENARP. ¿Cuántas veces aumenta el riesgo de malformaciones congénitas en hijos de madres diabéticas? 4 a 10 veces. ¿Ok? Te la pueden poner como 4 o como 10. Si te ponen las dos, la respuesta más correcta es 4. ¿Por qué? Porque eso sale en más GPCs. Vamos a hablar de salud pública y diabetes gestacional. La mujer mexicana pertenece a un grupo étnico considerado de riesgo para diabetes mellitus o diabetes en general, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de la diabetes gestacional? De acuerdo a la GPC, son de riesgo bajo aquellas que cumplen todas las siguientes características, todas. Si fallas en una, ya no eres riesgo bajo, ¿ok? Riesgo bajo, grupo étnico con bajo riesgo de diabetes. Si eres mexicana, ya fuiste. Sin diabetes, conocida en familiares de primer grado, una edad menor de 25 años, un IMC normal antes del embarazo, peso normal al nacer de la madre, sin antecedentes de alteración en el metabolismo de glucosa, o sea, sin SOP, y sin historia de pobres resultados obstétricos. Riesgo intermedio, las que no cumplen ni alto ni bajo. Y riesgo alto, mujer que presenta cualquiera de las siguientes características: obesidad severa, diabetes conocida en familiares de primer grado, alteraciones del metabolismo de la glucosa como diabetes o intolerancia en embarazo previo, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de síndrome de ovarios poliquísticos, antecedente de productos macroscópicos, o sea, de más de 4 kilos, y presencia de glucosuria. ¿Ok? Presta mucha atención a todas estas porque una sola te coloca en riesgo alto. Y si te fallas una sola de riesgo bajo, pues ya no quedarías ahí, por lo menos serías intermedio. Hay que prestar muchísima atención a todo eso. En cuanto al tamizaje, como vemos aquí, la edad materna mayor a 30 años, historia de prueba de diabetes, historia familiar de diabetes, IMC de más de 30, historia de abortos o muerte fetal inútero de causa inexplicable son factores de riesgo para desarrollar la diabetes gestacional. ¿Ok? Por eso se recomienda realizar glucosa en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas en pacientes de riesgo. ¿Ok? Pero esto, recuerda, no es para diagnosticar diabetes gestacional, sino para diagnosticar diabetes tipo 2 que no se diagnostiquen antes del embarazo. Y lo veíamos en la primera clase de obstetricia. Las pacientes en riesgo no requieren o no se les va a hacer el tamiz a la semana 24. Se les tiene que hacer en la primera consulta, que idealmente es en las primeras 13 semanas, para diagnosticar diabetes pregestacional. En caso de que salga negativa o no sea paciente de riesgo, entonces se debe realizar el tamiz con curva de tolerancia a la glucosa oral en la semana 24 a la 28. ¿Ok?
en las pacientes de moderado riesgo, así como en las de alto riesgo que salieron normal en la primera visita prenatal. Entonces aquí tienes algo que siempre nos confundimos en el ENARM, ¿no? Si tú tienes una paciente de alto riesgo, ¿cuándo le vas a hacer el tamizaje? La respuesta correcta es antes de las 13 semanas de gestación. Si te sale positiva, pues era diabetes pregestacional. Si te sale negativa, tienes que hacer el tamizaje otra vez a la semana 24 como en el resto de las mujeres. Para el diagnóstico, tenemos la prueba de un paso y de dos pasos. La de un paso es con una curva de tolerancia a la glucosa oral, 75 gramos en mujeres previamente sin diagnóstico. Esta debe realizarse en la mañana con un ayuno de 8 horas y se establece cuando uno de los valores plasmáticos se encuentra elevado. Ahorita revisamos los puntos de corte. La prueba de dos pasos va a ser, primero, tamizaje con 50 gramos de glucosa. Esta no requiere ayuno y se requiere medir la glucosa una hora postcarga en embarazadas entre la semana 24 a la 28, como nos dice acá, ¿no? Si la glucosa en plasma a la hora es de más de 140, se procederá ahora sí a la curva de tolerancia a la glucosa. Aquí, ahora sí es en ayuno y se le da una carga oral de 100 gramos de glucosa. Y finalmente, se mide la glucosa en ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas postcarga. Se realizará el diagnóstico con dos valores por arriba de los valores de referencia. Y esos valores justamente los tenemos aquí. Esta es la prueba de dos pasos. Muy bien. Aquí vemos que va a ser por los valores plasmáticos de referencia de Cousant y Carpenter. Una glucosa plasmática en ayuno de 95 miligramos, una glucosa plasmática una hora poscarga, 180 miligramos, 2 horas poscarga, 150 miligramos, 3 horas poscarga, 140 miligramos. ¿Ok? Entonces, si tú, vamos a suponer, decides hacer la prueba de dos pasos, le suites a la mujer y ya le das el tamizaje con 50 gramos de glucosa y te salió en 148. Entonces tienes que hacer el segundo paso. La citas ahora sin ayuno y le vas a dar 100 gramos de glucosa. Muy bien. Con 100 gramos de glucosa así vas a solicitar glucosa plasmática en ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Te muestra todos los resultados y te sale glucosa en ayuno, 90 miligramos. Ok. Glucosa plasmática a la hora, 188 miligramos. Tenemos el primer valor alterado. Glucosa plasmática a las 2 horas, 150 miligramos. No cumple, tenemos un valor. Pero a las 3 horas te sale con 150 miligramos otra vez. Entonces, con eso tú cumples tus dos valores alterados y esa paciente tiene diabetes gestacional. Ahora, en caso de que tú tomaras la prueba a las 13 semanas, pues vas a hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional con exactamente los mismos criterios diagnósticos de la diabetes en general. Glucosa en ayuno de más de 126, glucosa plasmática al azar con síntomas de diabetes, o sea, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso de más de 200. Glucosa plasmática, 2 horas poscarga de 75 gramos de glucosa de más de 200 y una hemoglobina glicada de más de 6,5. Recuerda que estos debes de tener al menos dos pruebas en momentos diferentes para corroborar el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Entonces, dos glucosas plasmáticas en ayuno de más de 126 o una glucosa plasmática de 2 horas postcarga de más de 200 y aparte glucosa en ayuno de más de 126 o glucosa en ayuno de más de 126 y hemoglobina glicada de más de 6,5, cosas así. Vamos a hablar de metas terapéuticas. En la etapa preconcepcional y de embriogénesis se recomienda tener una hemoglobina glicada lo más cercana a lo normal, las metas terapéuticas de la diabetes en general, con una hemoglobina glicada de menos de 6,5, evitando hipoglicemia para disminuir la probabilidad de malformaciones. Vean cómo la GPC hace muchísimo énfasis en todo eso de las malformaciones en el caso de la diabetes gestacional. Entonces, ¿cuáles son las metas terapéuticas de glucosa plasmática durante el embarazo? La glucosa en ayuno debe ser de menos de 95 miligramos, pero obviamente no menos de 70. Glucosa una hora postpandrio de menos de 140. Glucosa 2 horas postpandrio de menos de 120.
y una hemoglobina glicada de menos de 6 nos marca aquí la GPC, y una glucosa antes de dormir en la madrugada de al menos 60 miligramos. O sea, tu rango tiene que ir de 60 miligramos el más bajo, en ayuno de menos de 95, 1 hora postpandrio menos de 140 y a las 2 horas postpandrio menos de 120. En el caso de diabetes pregestacional, se recomienda una glucosa en ayuno de 90, 1 hora postpandrio 130-140, 2 horas postpandrio 120, hemoglobina glicada de menos de 6 y antes de dormir en la madrugada, la glucosa debe estar en 60. Son prácticamente los mismos, entonces solo apréndete el diabetes gestacional y tienes los dos. El tratamiento, lo primero que nos recomienda la GPC es una restricción energética, con dietas que van de 1600 a 1800 kilocalorías en diabéticas embarazadas. Esto para mejorar la glucemia en ayuno y no impedir el crecimiento fetal, ni tampoco inducir la cetosis. Actividad física, 30 minutos al día. Cuando tenemos embarazadas con diabetes pregestacional con adecuado control metabólico, que estén utilizando metformina, no se recomienda suspenderlo. Si ya utilizaba otros antidiabéticos o hipoglicemiantes, se considera el cambio a metformina. Si no se logra cumplir las metas con metformina y con dieta de 1600 kilocalorías, se recomienda terapia con insulina basal y aquí la GPC nos recomienda la NPH. Ahora, la pregunta del ENARM que siempre te hacen. Bueno, aparte de cuál es el tratamiento de la diabetes gestacional que no se controla con medidas iniciales, es con insulina. Pero, ¿cuáles son los criterios de hospitalización en la mujer embarazada? Aquella que tenga una glicemia en ayuno mayor de 140 miligramos sobre decilitro y o postpandreal a la hora mayor o igual a 180. Esto porque se le tiene que enseñar a usar insulina y para evitar hipoglicemia se tiene que hospitalizar. Sospecha de desarrollo de complicaciones médicas materno-fetales no obstétricas. Por ejemplo, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, hipoglicemia de menos de 60 con los sin datos de neuroglucopenia, así como inestabilidad hemodinámica, ya sea por hipoglicemia o por hiperglicemia postprandial de más de 300. Este es el algoritmo que te tienes que saber sí o sí para el ENARM. No hay de otra, te lo tienes que memorizar porque yo te prometo que de aquí vienen al menos 5 preguntas. 5 preguntas del ENARM se responden solo con este algoritmo, ¿ok? Primera visita de control prenatal antes de las 13 semanas. Paciente de riesgo. Por ser mexicana, eres paciente de riesgo. Fin. Una glicemia casual de más de 200 miligramos sobre decilitro con síntomas de diabetes, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Tenemos una diabetes tipo 2. Fin. Si no tenemos esa glicemia casual, pedimos glicemia en ayuno. Tenías más de 126 miligramos, diabetes tipo 2. Estabas en área gris, más de 92 miligramos, pero menos de 126. Como estamos en la semana 13, hay que descartar diabetes pregestacional. Entonces, vamos a diagnosticar como cualquier otro tipo de diabetes. Curva de tolerancia a glucosa de 35 gramos, los valores de siempre. Si estamos en ayuno más de 92, a la hora más de 180 o a las 2 horas más de 153. Un solo valor alterado, diabetes tipo 2. Hemoglobina glicada más de 6,5, diabetes tipo 2. ¿Ok? Segunda determinación de glucosa en ayuno, en caso de que no tengamos curva de tolerancia a hemoglobina glicada, que es lo que yo les decía, ¿no? Al menos dos pruebas diferentes o la misma prueba en dos momentos diferentes. Vuelve a salir más de 92 y menos de 126, se le tiene que enviar otra vez para curva de tolerancia a hemoglobina glicada para descartar diabetes. La glicemia en ayuno es de menos de 92, ¿ok? Factores de alto riesgo, sí. Nos vamos al tamizaje de la semana 24 a 28. Método de un paso con curva de tolerancia de 75 gramos. Un valor alterado, diabetes gestacional. Método de 2 pasos, carga oral de 50 gramos, salen más de 140 miligramos sobre decilitro, pasa a segundo paso. Curva de tolerancia con 100 gramos y medimos a las 3 horas. Dos valores alterados, diabetes gestacional. Hagamos de cuenta que en nuestro tamizaje nos sale una glicemia de menos de 92 a la semana 13. Semana 13. Factores de bajo riesgo, ¿ok? Glucosa en ayuno de menos de 92 está normal. Más de 92, nos vemos en la 24 y la 28 para hacerte tu prueba de un paso o de 2 pasos y determinar si estás normal
o si tienes diabetes gestacional. Es todo. Tienes que revisar este algoritmo muchas veces porque te lo apuesto, te van a preguntar cualquier parte de aquí al menos 5 veces. Ahora vamos a hablar de los estados hipertensivos del embarazo, ¿ok? Aquí hay muchos que hay que tomar en cuenta. Tenemos la preeclampsia, que es el estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa que ocurre por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o en el puerperio. Y también es preeclampsia si existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad, independientemente de que haya o no proteinuria. Esto es importantísimo porque ya me acuerdo que cuando estudiaba para el ENARM, me quedé durante un buen rato con que preeclampsia era hipertensión y proteinuria, hasta que hacía el simulador y ya veía que no. A veces es hipertensión y otro dato de severidad, tenga o no proteinuria. Entonces, ¿cuáles son estos famosísimos criterios de severidad? Cefalea persistente o cefalea de novo, alteraciones visuales o cerebrales, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, dolor torácico o disnea, signos de disfunción orgánica o hipertensión severa con una sistólica de más de 160 y una diastólica de más de 110, edema agudo de pulmón o incluso sospecha de desprendimiento placentario. ¿Qué alteraciones de laboratorio podemos presentar? Elevación de creatinina sérica a más de 1.1, AST o ALT de más de 70, aumento de deshidrogenasa láctica y una trombocitopenia de menos de 100.000. El síndrome de HELP es el conjunto de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia o plaquetas bajas, que es una presentación prearticular de la preeclampsia severa. Y finalmente, quizá la más importante junto con la definición de preeclampsia, es la hipertensión arterial crónica en el embarazo, que es aquella que se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación y puede ser primaria o secundaria. En caso de que tú sospeches una hipertensión secundaria, tiene que determinarse la etiología, enfermedad renal vascular, enfermedad de Cushing, en la medida de lo posible para tratarla. ¿Ok? Y la hipertensión gestacional, hipertensión que se presenta por primera vez posterior a las 20 semanas de gestación, en ausencia de proteinuria que se demuestre por recolección de orina de 24 horas o un cociente proteínas creatinina en muestra al azar. Ahora, datos importantísimos que te tienes que saber para el ENARM porque te lo van a preguntar y es lo que tienes que responder. El diagnóstico de proteinuria se puede realizar en muestra al azar de orina a través de la relación proteínas-creatinina, recolección de orina de 24 horas o tira reactiva, ¿ok? La recolección de orina en 24 horas es el gol estándar para cuantificar la proteinuria y es una proteinuria significativa cuando es igual a 300 miligramos en 24 horas o más. Por orden de jerarquía, ¿cuáles son las distintas herramientas diagnósticas para proteinuria en el embarazo? Ya lo vimos. La primerita, así primera línea, proteínas en recolección de orina de 24 horas. Si no tienes esto, puedes utilizar una tira reactiva en una muestra aleatoria. Y con que te salga una cruz, ya es positiva. O en su defecto, un cociente de proteínas creatinina urinaria que sea igual o mayor a 0.28. ¿Cómo vamos a prevenir los estados hipertensivos del embarazo? Lo veíamos en la primera clase de obstetricia. Se recomienda tratamiento con dosis bajas de ácido acetilsalicílico, 100 miligramos al día, antes de la semana 16 de la gestación, pero recuerda que también tiene que ser después de las 12 semanas de gestación, así como dar suplementación adecuada de calcio, 1.5 a 2 gramos de calcio le metan al día. Preguntas del ENARM que siempre te van a hacer. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a una preeclampsia? Siempre es importante recordar que el principal factor de riesgo asociado a preeclampsia van a ser las enfermedades autoinmunes, o sea, lupus eritematoso sistémico, así como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Otra opción va a ser el antecedente de preeclampsia en embarazo previo de menos de 34 semanas, con un riesgo de 7.9. Ya después vienen otros como diabetes pregestacional, enfermedades preexistentes como diabetes nefropatía o hipertensión, nulliparidad, historia familiar de preeclampsia,
o ya tener de por sí una TEA descontrolada, una presión arterial sistólica de más de 130 milímetros de mercurio antes de las 20 semanas de la gestación. ¿Ok? El diagnóstico de preeclampsia se integrará en pacientes que tengan un embarazo de más de 20 semanas de gestación en puerperio que presenten hipertensión asociada a proteinuria o ausencia de proteinuria, pero con hipertensión asociada a datos de severidad. ¿Ok? Y aquí tenemos todas las opciones. Hipertensión arterial se define como una TEA sistólica de más de 140 y una diastólica de más de 90. La proteinuria ya lo habíamos visto. Una proteinuria de más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, una cruz reactiva o una relación proteína-creatinina. Esto es de la misma GPC. Vieron que antes nos decía punto 28, el cuadrito nos dice punto 3. La respuesta más correcta es punto 3. Y condiciones adversas. Trombocitopenia de 100.000 plaquetas, creatinina más de 1.1 o transaminasemia que va a ser AST o LT de más de 70, como nos dice aquí, al doble de la concentración normal, o ya de plano, edema agudo pulmonar. Presten muchísima atención a este cuadrito que viene en la GPC, porque a veces así te lo preguntan en el simulador y te lo pueden preguntar en tu ENARP. La presencia de hipertensión severa, dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómito severo, aun si no hay proteinuria, incrementan la certeza de preeclampsia y ameritan hospitalización urgente. ¿Por qué? Porque puedes estar ante una, una preeclampsia con datos de severidad. ¿Y cuáles son esos datos de severidad? La GPC los divide por sistema. Sistema nervioso central, cardiorrespiratorio, hematológico, renal, hepático y de la unidad fetoplacentaria. ¿Ok? Cualquiera de estos, independientemente de si tienes una proteinuria, va a ser una preeclampsia con datos de severidad. Una TEA de más de 160 a 100 en dos ocasiones con al menos 15 minutos de diferencia en el mismo brazo, que esté en reposo y sin uso de antihipertensivos previos. Si ya tiene eclampsia, que son convulsiones, síndrome de leucoencefalopatía, ceguera cortical, desprendimiento de retina, un Glasgow de menos de 13, con accidente vascular cerebral, ataque isquémico transitorio o déficit neurológico reversible. Cardiorrespiratorio, con hipertensión no controlada, o sea que tras tres agentes antihipertensivos de diferente grupo a dosis máxima no responde, saturación de oxígeno de menos de 90 o que requiere oxígeno suplementario o incluso que esté intubada, edema agudo pulmonar, soporte con aminas, norepinefrina o epinefrina, isquemia miocárdica o infarto. A nivel hematológico, plaquetas menos de 50.000 y necesidad de transfusión. A nivel renal, con lesión renal aguda con una creatinina más de 1.1 o que ya requiere terapia de sustitución renal. A nivel hepático, con un INR de más de 2, elevación de deshidrogenasa láctica más de 600 o hematoma hepático o ruptura. Y finalmente, unidad fetoplacentaria, desprendimiento prematuro de placenta inserta, onda reversa del ductus venoso y muerte fetal. Tratamiento antihipertensivo, ¿ok? Vemos aquí. La meta terapéutica es tener una TA sistólica entre 150 y 130 milímetros de mercurio y una diastólica entre 105 y 80. Cuando se considera el uso de terapia antihipertensiva oral, se recomienda tratamiento con metildopa, labetalol, hidralazina, antagonistas del calcio como nifedipino y bloqueadores beta como metoprolol o propranolol. Y aquí nos dice justamente cuáles son las opciones terapéuticas, donde las más importantes siempre van a ser alfa-metildopa y labetalol como primera línea, como segunda línea nifedipino, metoprolol y tercera línea hidralazina. Si te das cuenta, todas son categoría C por la FDA. Pero aún así, tal cual recordábamos, ¿no? En la primera clase de obstetricia, grado C, el riesgo, perdón, el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Incluso aquí nos viene, ¿no? ¿Cuáles son los que se deberían utilizar en la preeclampsia severa? Pero bueno, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos en preeclampsia? Alfa-metildopa, 250 a 500 miligramos bioral cada 8 horas. Labetalol, 100 a 400 miligramos bioral. Nifedipino, 20 a 60 miligramos vía oral. Y lo que nos recomienda la GPC es que te asegures de que se administró la forma correcta de nifedipino, que es la de 30 miligramos.
Deliberación prolongada, porque hay deliberación rápida de 10 miligramos y ese no te va a servir. Metoprolol, 100 a 200 miligramos vía oral, cada 8 a 12 horas. Nada más que recuerda que no se pueden utilizar betabloqueadores en asma. Y finalmente la hidralacina, 20 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas. Recuerda que la hidralacina puede provocar el síndrome del lupus-like. Muy bien. ¿Qué nos dice después la GPC? Se recomienda hospitalizar a la paciente con embarazo y preeclampsia con datos de severidad e iniciar tratamiento antihipertensivo con nifedipina en cápsulas de acción corta, hidralacina intravenosa o labetalol intravenoso. ¿Ok? Es muy importante, ¿no? Cuando ya tenemos datos de severidad o una hipertensión de más de 160 a 110, cambia el tratamiento. Labetalol es el de primera línea, pero es intravenoso. ¿Ok? La dosis es de 20 miligramos en bolo y hasta 40 miligramos cada 10 a 15 minutos o infusión 1 a 2 miligramos minuto. Y se puede dar una dosis máxima de hasta 220 miligramos. Puede provocar bradicardia. Después tenemos nifedipino, pero eso es el de liberación rápida. 10 miligramos vía oral cada 10 a 15 minutos hasta 50 miligramos. Este recuerda que es heterotónico, entonces puede provocar uteroinhibición. Y finalmente, como tratamiento de segunda línea, hidralacina, 5 a 10 miligramos en bolo o infusión de 5 a 10 miligramos hora. Tratamiento anticonvulsivo. En caso de que ya estemos ante una eclampsia, se recomienda el esquema de Suspan, que son 4 gramos de sulfato de magnesio para 30 minutos y después vamos a dejar infusión de 1 gramo por hora. Esto en mujeres con embarazo y preeclampsia con datos de severidad. Y como dice después la misma GPC, el sulfato de magnesio se recomienda como tratamiento de primera línea para prevención de eclampsia en pacientes con preeclampsia con datos de severidad. En caso de que ya tengas eclampsia, en el momento de la crisis se da 4 a 6 gramos intravenoso de sulfato de magnesio diluido en 100 ml de solución fisiológica y lo vas a pasar en 5 minutos. Y de mantenimiento, 1 gramo IV por hora. En caso de recurrencia, vas a pasar de 2 a 4 gramos en 10 minutos en 100 mililitros de solución fisiológica. Hay que tener cuidado con la toxicidad por el magnesio, ¿ok? Los vas a encontrar como pérdida de reflejo rotuliano, frecuencia respiratoria de más de 16, letargia, y recuerda que debes tener niveles de magnesio máximo entre 5 y 7 por hipermagnesemia, lo que va a provocar es pérdida de la función muscular, entonces puedes asfixiar a tu paciente. Vamos a ver ahora el síndrome de HELP. Nos dice la GPC que este tiene un riesgo de muerte materna de hasta 6,3%, ¿ok? Y se recomienda el protocolo Mississippi, el cual tiene 3 componentes: inicio de sulfato de magnesio, terapia con corticosteroides y control de la tensión arterial con antihipertensivo. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Uno, bolo inicial de 4 a 6 gramos, seguido de 1 a 2 gramos por hora intravenoso hasta las 24 horas posparto. El mismo esquema de Suspan, siempre es el mismo. Apréndatelo por favor porque te lo van a preguntar. Después, terapia con esteroides, 10 miligramos de dexa intravenosa cada 12 horas ante parto y posparto, hasta tener plaquetas de más de 100,000. Posteriormente, 5 miligramos IV cada 12 horas hasta la remisión del síndrome. Después, control de la presión arterial, donde debes tener una presión arterial objetivo de sistólica 140 a 155 y diastólica 80 100. Vamos con el último tema. Emergencias obstétricas. Muy bien. ¿Qué nos dice la GPC? La mortalidad materna se va a definir como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o hasta el final del puerperio, o sea, 42 días después de la terminación del embarazo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto, puerperio o su manejo, pero que no sea por causas accidentales. O sea, si se cayó el hospital, pues no, eso no es culpa del médico, entonces no cuenta como muerte materna. ¿Ok? ¿Cuáles son esas emergencias obstétricas o como temas adicionales que nos pueden venir en el ENAR? Uno es la apendicitis. Creemos que esta es más común en el segundo trimestre del embarazo y lo vamos a encontrar con un cuadro típico, aunque se puede enmascarar, pues justamente, ¿no? Por el embarazo. Nos va a referir la GPC, que es un dolor en fosa ilíaca derecha, con el síntoma más frecuente.
Esto ocasionado por el aumento del volumen uterino en el segundo y tercer trimestre de la gestación, incluso llegando a referir el dolor hasta hipocondrio derecho. En mujeres embarazadas con un dolor abdominal importante, lo primero que se recomienda es el ultrasonido como primer estudio de imagen diagnóstica. Se recomienda el uso de resonancia magnética sin gadolinio por encima de la TAC para establecer apendicitis aguda en cualquier momento del embarazo. Recuerda que a partir del segundo trimestre ya puedes realizar la tomografía. Y en el tratamiento de la apendicitis aguda, se recomienda el manejo laparoscópico como técnica de elección. ¿Ok? La crisis hipertensiva, pues ya lo habíamos revisado, ¿no? Dos cifras tensionales iguales o mayores a 160 a 110 en un lapso igual a 15 minutos. Y para el tratamiento se debe considerar fármacos de primera línea, el nifedipino de liberación inmediata bioral o hidralazina intravenosa, que son los mismos que estábamos viendo en preeclampsia con datos de severidad, porque justamente esta crisis hipertensiva es exactamente lo mismo que una preeclampsia con datos de severidad y se tiene que tratar exactamente igual. Justamente como estamos ante una preeclampsia con datos de severidad, se recomienda el esquema Suspan con sulfato de magnesio y se recomienda iniciar o procurar el nacimiento después de la estabilización hemodinámica si el producto ya tiene más de 34 semanas de gestación. En el caso del embarazo ectópico roto, recuerda la tríada clásica que veíamos en las primeras clases de obstetricia. Amenorrea, dolor abdominal severo y sangrado transvaginal con una prueba de embarazo positiva. Y pues si se choca, pues se pueden hacer incluso otros datos, ¿no? Síncope, datos de irritación peritoneal, dolor en la parte posterior del hombro e incluso así como dolor a la movilización cervical. Como el embarazo ectópico roto al final es una causa de abdomen agudo, vamos a encontrar dolor abdominal intenso, rigidez y rebote de la palpación abdominal e incluso se puede acompañar taquicardia e hipotensión arterial. Por lo tanto, se recomienda el uso del ultrasonido endovaginal como herramienta diagnóstica de elección para el diagnóstico de embarazo ectópico továrico. Y las principales indicaciones para realizar una salpingectomía son embarazo ectópico roto, un sangrado persistente, inestabilidad hemodinámica, así como adherencias severas. Otras importantes, la embolia de líquido amniótico. ¿Ok? Los criterios para establecerlo van a ser paro cardiorrespiratorio o hipotensión súbita con una TA menos de 90, con compromiso respiratorio, o sea, que tenga disnea, cianosis o saturación menor al 90%, que tenga datos de coagulación intravascular diseminada, que el cuadro clínico se presente durante el trabajo de parto, nacimiento o media hora posterior al alumbramiento y que no presente fiebre durante el trabajo de parto. Como tal, no hay ninguna prueba específica para la embolia de líquido amniótico, pues es únicamente clínico. Se recomienda el manejo con suplementación de oxígeno, asegurar la vía aérea, vasopresores e inotrópicos. Además, no se debe administrar líquidos parenterales de forma excesiva, pues vas a enchecar al paciente. Si se presenta paro cardiorrespiratorio, se recomienda el nacimiento inmediato si la edad gestacional es mayor a 23 semanas. Pues justamente recuerda, este ya es un producto viable y si no lo sacas, pues el niño se va a morir de todos modos. Entonces, es lo que hay que hacer. En cuanto a la hiperemesis gravídica, nos dice que los principales signos y síntomas van a ser vómito en el 100% de los casos, obviamente, náusea en el 88% de los casos, cetonuria o acidosis en el 56% de los casos, pérdida de peso 26% de los casos, deshidratación 21%, alteraciones electrolíticas 15%, intolerancia laboral 12%. Vamos a ver, el diagnóstico de hiperemesis gravídica se logra ante la presencia de náusea y vómito incoercible en el embarazo, con pérdida del 5% del peso pregestacional, deshidratación y o alteraciones electrolíticas. Para manejo de náusea y vómito, se recomienda utilizar antihistamínicos inhibidores del receptor H1. También se recomienda la administración de antieméticos como metoclopramida o ondansetron en caso de que los inhibidores anti-H1 no sean efectivos. En caso de que el manejo estándar de la hiperemesis gravídica haya fracasado, se recomienda el uso de corticosteroides, como es la dexametasona. Otra es el prolapso del cordón umbilical. ¿Cuáles son los principales signos de este prolapso? Son palpación y visualización del cordón umbilical en el canal vaginal, así como alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal.
que puede ser desaceleraciones variables, recurrentes, súbitas y con duración mayor a 1 minuto. Y de acuerdo a la GPC, este puede ser el primer signo de prolapso del cordón umbilical. Como tal, no se recomienda el uso rutinario de ultrasonido para el diagnóstico de prolapso del cordón umbilical. Lo que sí se recomienda el nacimiento por cesárea de urgencia en caso de que se presente este prolapso y el nacimiento vaginal no sea inminente. Ante la sospecha de un prolapso de cordón umbilical, se debe realizar especuloscopía y o tacto vaginal. Último tema, muerte fetal. ¿Ok? ¿Cómo lo definimos? Muerte del feto que se presenta a partir de la semana 22 de gestación en ausencia del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque antes es aborto. Constituye un tercio de toda la mortalidad infantil y hasta el 50% de todas las muertes perinatales en los países desarrollados, con una frecuencia del 1% de todos los embarazos. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Un crecimiento fetal retardado, alteraciones genéticas, rotura prematura de membranas y embarazo múltiple en general. ¿Cuáles son los factores maternos modificables y no modificables? Los no modificables son ya tener un antecedente de pérdida fetal, mujer RH negativo, enfermedades crónicas no tratadas o no controladas como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, colagenopatías, cardiopatías, trombofilias, raza negra y edad mayor a 35 años. Los factores que sí son modificables: obesidad, tabaquismo, alcoholismo o uso de drogas. Y los factores fetales que se asocian a muerte fetal, valga la redundancia, son sexo masculino, inmunización RH, malformaciones congénitas, ruptura prematura de membranas, disminución del líquido amniótico, embarazos múltiples, coriamnitis, restricción del crecimiento intrauterino y posmadurez. Cuadro clínico, ¿qué vamos a encontrar o qué nos va a referir nuestro caso clínico? Desaparición de percepción de movimientos fetales, que de hecho es el más importante. Así empiezan siempre los casos clínicos. Retraso del crecimiento fetal, regresión del tamaño de las mamas, malestar general, secreción transvaginal sanguinolenta, sensación de peso en abdomen, mal sabor de boca, pérdida de telorrea y desaparición de síntomas neurovegetativos en caso de haber estado presentes, o sea, pérdida de la emesis gravídica. El diagnóstico es con ultrasonido, cardiotocografía y estudio radiológico. ¿Cuáles son los signos que puedes encontrar en ultrasonido? El famosísimo signo del halo, o sea, líquido extravascular entre el cráneo y capa de grasa subcutánea del cuero cabelludo. Este aparece a las 48 horas post-mortem, hasta en el 90% de los casos. Superposición de las suturas craneales del sexto al octavo mes de gestación en los primeros 7 días debido a licuefacción encefálica. Y este es el famosísimo signo de Spalding. Angulación anormal de la columna vertebral o pérdida de la actitud fetal por maceración de los ligamentos espinosos. Y ya por último, gas formado en el feto, obviamente por descomposición. Y este se observa hasta los 10 días por post-mortem. Tratamiento, manejo expectante, esperar de forma espontánea que inicie el trabajo o ya puedes incluso optar por manejo intervencionista a través de inducción por un parto vaginal o por cesárea. Cuando está indicada la inducción del trabajo de parto en muerte fetal, se recomienda el uso de prostaglandinas, específicamente E2 o misoprostol. En la paciente ambulatoria puede ser valorada clínicamente 24 a 48 horas o antes de presentarse algún síntoma de alarma obstétrica, o sea, sangrado, dolor, fiebre, solicitando laboratorios y tiempos de coagulación semanalmente. Y listo, médicos. Este video sí estuvo un poquito más largo de lo normal, pero ya les habíamos dicho, gineco y obstetricia vale totalmente la pena ser unos expertos porque la cantidad de temas que vienen aquí es sumamente rentable. Muchas gracias por acompañarnos. Nos queda un video más de obstetricia y nos vamos de lleno con las dos últimas partes, que son medicina interna y los temas adicionales de oftalmología y traumatología. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.